Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy, y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes para hablar de uno de los temas que más nos apasionan, el drama, el romance y por supuesto los enfrentamientos épicos. Y hoy precisamente vamos a sumergirnos en uno de esos enfrentamientos que promete dejar huella en nuestros corazones seriéfilos, Serkan Ayolu contra Ozge-Gürel en Amor y Venganza. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar este posible choque de titanes, imaginándonos cómo se desarrollaría una serie donde estos dos talentosos actores, con sus interpretaciones tan vibrantes y características, se enfrentan en una historia llena de intriga, pasión y por supuesto, mucha venganza. ¿Quién saldría victorioso en esta batalla? ¿Qué tipo de personajes crearían? ¿Y cómo sería la dinámica entre ellos? Todo esto y mucho más lo vamos a discutir hoy. Así que agarren sus palomitas, preparen su té turco o su café favorito, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, no quiero olvidarme de algo súper importante: si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán análisis, noticias y mucha diversión relacionada con el fascinante mundo de las series turcas. Suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, comencemos a imaginar este duelo épico. Empecemos por lo básico, el concepto. Imaginemos que Serkan Ayolu y Ozge-Gürel protagonizan una serie donde las líneas entre el amor y la venganza se difuminan constantemente. Una historia donde las heridas del pasado aún duelen, y donde los protagonistas se ven obligados a enfrentarse a sus demonios internos mientras luchan por sobrevivir en un mundo lleno de traiciones y secretos. *** El Génesis, un mundo de oscuridad y secretos ***. La serie, titulada tentativamente Amor y Venganza, se desarrollaría en un entorno urbano sofisticado, quizás Estambul o Ankara, donde las altas esferas y el submundo criminal se entrelazan. La riqueza, el poder y la corrupción serían elementos centrales en la trama. La estética visual sería clave, una paleta de colores oscuros, con toques de luz que resaltan la sensualidad y el peligro. La fotografía estaría marcada por contrastes dramáticos, creando una atmósfera de misterio y suspense. *** La trama, un laberinto de intriga ***. La serie comenzaría con un evento traumático que desencadenaría la espiral de venganza. Este evento podría ser el asesinato de un familiar cercano de Serkan Ayolu, orquestado por una poderosa familia que controla gran parte del poder económico y político de la ciudad. Serkan, consumido por el dolor y la sed de venganza, se embarcaría en una misión para destruir a sus enemigos, utilizando cualquier medio necesario. Pero la trama no sería lineal. Se alternarían flashbacks que revelaran el pasado de los personajes, mostrando sus traumas, sus motivaciones y los eventos que los llevaron a la situación actual. Estos flashbacks serían esenciales para entender la complejidad de sus relaciones y la evolución de sus sentimientos. Los personajes, un duelo de almas Serkan Ayolu como Demir, emoticono besos. Serkan encarnaría a un hombre atormentado por el pasado. Demir, el nombre tentativo, sería un personaje con una doble cara. Por fuera mostraría frialdad, cálculo y determinación implacable en su búsqueda de venganza. Sería implacable, capaz de manipular y utilizar a otros para lograr sus objetivos. Pero por dentro estaría marcado por el dolor, la culpa y una profunda necesidad de justicia. En su interior, aún existiría un idealista que lucha contra sus demonios internos. En su pasado podríamos intuir una historia de amor truncada, una pérdida que lo ha transformado y lo ha empujado a este camino de oscuridad. En la serie se podrían ver referencias a su actuación en Kiraz Mevsimi, pero ahora con una oscuridad más profunda, un pasado que lo persigue, y una motivación implacable para llevar a cabo su plan. Serkan demostraría su versatilidad actoral al pasar de la frialdad a la vulnerabilidad, de la manipulación a la compasión. Ozge-Gürel como Leila, emoticono besos. Ozge interpretaría a una mujer fuerte, independiente y astuta, que se ve involucrada en el torbellino de la venganza. Leila, el nombre tentativo, podría ser la hija de la persona a la que Demir busca vengarse. Inicialmente ella podría parecer una mujer que tiene todo bajo control, una exitosa empresaria, una figura influyente en la sociedad. Pero a medida que la trama avanza, se revelaría su vulnerabilidad, su miedo y su conflicto interno. Podría ser una mujer que oculta secretos,
que tiene sus propios motivos para desconfiar de su entorno. Su relación con su familia sería compleja, amor, lealtad, pero también resentimiento y desconfianza. La historia podría revelar que, a pesar de la fachada de fortaleza, Leila ha sufrido sus propias pérdidas y traumas, que la han convertido en la mujer que es. Ozge demostraría su capacidad para interpretar a personajes complejos con matices, capaces de transmitir emociones profundas sin necesidad de recurrir a palabras. Asterisco asterisco la dinámica entre ellos, un cautivador juego del gato y el ratón asterisco asterisco. La relación entre Demir y Leila sería el corazón de la serie. Al principio, la desconfianza y el antagonismo serían evidentes. Demir la vería como el objetivo de su venganza, mientras que Leila lo vería como una amenaza. Pero inevitablemente la atracción sería inevitable. La tensión sexual sería un componente clave. Las miradas furtivas, los roces accidentales, las palabras no dichas. Todo contribuiría a crear una atmósfera de deseo y peligro constante. A medida que la serie avanzara, Demir y Leila empezarían a conocerse realmente. Descubrirían que comparten heridas similares, que ambos han sufrido, que ambos tienen motivos para desconfiar del mundo que les rodea. Demir podría descubrir en Leila a una persona que, a pesar de su posición, tiene valores y principios. Leila, por su parte, podría ver en Demir a alguien que, bajo la fachada de frialdad, es capaz de sentir y amar. Asterisco asterisco el amor prohibido, un remolino emocional asterisco asterisco. En este contexto, el amor surgiría como una fuerza inesperada, un sentimiento prohibido que desafiaría todas las reglas. Un amor que podría ser su perdición. La relación entre Demir y Leila se convertiría en un juego peligroso, un acto de rebelión contra el mundo que los rodea. Luchando contra sus propios sentimientos, contra la venganza y contra la desconfianza, tendrían que tomar decisiones cruciales que marcarían el destino de ambos. Asterisco asterisco escenas clave, momentos de tensión y pasión asterisco asterisco. La serie estaría llena de escenas memorables. Imaginemos a Demir, planeando su venganza, analizando cada paso, cada movimiento. A Leila, descubriendo la verdad, intentando proteger a su familia, pero también sintiéndose atraída por este hombre misterioso que la hace sentir viva. Imaginemos enfrentamientos dramáticos, diálogos llenos de sarcasmo, de dolor, de pasión contenida. Asterisco 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 escena 1, el primer encuentro, asterisco asterisco una fiesta elegante, donde Demir y Leila se cruzan por primera vez. Una mirada que dura una eternidad. Un choque de personalidades. Las palabras con doble sentido, escondiendo la verdadera intención de cada uno. Asterisco 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 escena 2, la revelación, asterisco asterisco Demir revela a Leila sus verdaderas intenciones. Un enfrentamiento emocional, lleno de ira, dolor y deseo. Lo denunciará. Lo protegerá. Asterisco 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 escena 3, la confesión, asterisco asterisco una escena de amor, donde los dos se entregan a la pasión, a pesar de la oposición del mundo. Una escena llena de sensualidad y vulnerabilidad. El miedo y la duda se interponen. Asterisco 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 escena 4, la traición, asterisco asterisco uno de ellos traiciona al otro. Un giro dramático que cambiará el rumbo de la historia. Desconfianza, desamor y venganza. Asterisco 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 escena 5, el enfrentamiento final, asterisco asterisco un enfrentamiento épico, donde se definirá el destino de ambos. Una lucha por el amor, por la redención y por la venganza. Asterisco asterisco la música, un elemento esencial asterisco asterisco. La banda sonora sería fundamental para intensificar las emociones. La música turca es famosa por su capacidad para transmitir sentimientos profundos. La serie utilizaría canciones épicas para acompañar los momentos de acción y drama, melodías románticas para las escenas de amor y temas llenos de misterio para los momentos de intriga y tensión. La elección de la música sería crucial para crear la atmósfera adecuada y para conectar con el público. Asterisco asterisco giros argumentales, el suspenso constante asterisco asterisco. La serie estaría llena de giros argumentales inesperados que mantendrían al público en vilo. ¿Quién es realmente el bueno y quién es el malo? ¿Quién traicionará a quién? ¿Se atreverán a dejar de lado la venganza por amor? ¿O la venganza será más fuerte que todo, incluso que el amor? Asterisco asterisco asterisco,
¿Quién es el informante? Un personaje cercano a ambos podría estar filtrando información, revelando secretos y manipulando los acontecimientos. La doble identidad. Uno de los personajes podría tener una doble vida, trabajando encubierto o ocultando información clave. El secreto del pasado. Un secreto que comparten, que podría cambiar la perspectiva de la serie. La falsa alianza. Un aliado que podría traicionar al otro. La resurrección. Alguien que pensaban muerto reaparecerá, lo que cambiará el curso de la historia. Finales alternativos. El misterio del destino. La serie podría tener varios finales alternativos. Final feliz. Demir y Leila logran escapar de su pasado y construyen una nueva vida juntos, lejos de la venganza y la violencia. Final trágico. Uno de ellos se sacrifica por el otro, o ambos mueren en un enfrentamiento final, demostrando que la venganza puede ser destructiva. Final agrodulce. La venganza se consuma, pero el amor sobrevive, aunque marcado por las cicatrices del pasado. Demir y Leila terminan juntos, pero su relación se ve afectada por los secretos y las traiciones. Final abierto. La serie termina con un final incierto, dejando la puerta abierta a una posible continuación. El potencial de la serie, un éxito asegurado. La serie Amor y Venganza, protagonizada por Serkan Ayolu y Özge Gürel, tiene el potencial de ser un éxito rotundo. La combinación de su talento actoral, la complejidad de la trama y la intensidad de la química entre ellos, garantizaría una experiencia televisiva inolvidable. La serie atraería a un público diverso, interesado en el drama, el romance y las historias de superación personal. La pregunta del millón, ¿quién gana la batalla? La respuesta es depende. Depende de la historia, de la dirección, de la forma en que se desarrollen los personajes. Ambos actores son tan versátiles y talentosos que podrían adaptarse a cualquier rol. La serie exploraría las complejidades de la naturaleza humana, mostrando que el bien y el mal no son conceptos absolutos, sino que dependen de las circunstancias y las experiencias. Consideraciones adicionales, los detalles que cuentan. El elenco secundario. La elección del elenco secundario sería crucial para el éxito de la serie. Actores de renombre capaces de interpretar personajes complejos y que aporten profundidad a la trama. Los personajes secundarios podrían ser los amigos leales, los enemigos implacables y los aliados inesperados. La dirección. La dirección de la serie sería clave. Un director con experiencia en el género del drama, con una visión clara de la historia y la capacidad de sacar lo mejor de los actores. El guión. Un guión sólido, con diálogos inteligentes y giros argumentales sorprendentes. Un guión que mantenga al público enganchado de principio a fin. El legado, un clásico moderno. Si la serie se realizara con la calidad y el cuidado que merece, podría convertirse en un clásico moderno de las series turcas. Una historia que se recuerde por sus personajes, por su trama y por la química entre sus protagonistas. Una serie que nos haga reflexionar sobre el amor, la venganza y la naturaleza humana. La conexión con el público, una experiencia compartida. Esta serie no solo sería un entretenimiento, sino también una experiencia compartida con el público. Los espectadores se identificarían con los personajes, se emocionarían con sus historias y debatirían sobre los giros argumentales en las redes sociales. El final del viaje imaginativo, un agradecimiento sincero. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestra exploración imaginativa. Espero que les haya gustado esta inmersión en Amor y Venganza, con Serkan Ayolu y Özge Gürel. Espero que se hayan divertido tanto como yo imaginando esta serie. Quiero agradecerles por estar aquí, por compartir su pasión por las series turcas conmigo. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, y discutir sus ideas. Así que, por favor, déjenme saber qué les pareció este concepto. ¿Les gustaría ver a Serkan y Özge juntos en una serie así?
¿Qué otros actores y actrices les gustaría ver en una historia de amor y venganza? ¿Qué otros elementos les gustaría agregar a esta historia? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus ideas y conversar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.